Hola de nuevo, Infonauta. En esta ocasión voy a seguir con esta minería en la nube que ya tenía olvidada desde el año pasado, que se llama Mining One Bitcoin y que por registrarme me dieron en su momento 100 gigahashes por segundo. Pues bien, me he enterado de que sigue pagando y funcionando, de modo que voy a invertir algo en ella. Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar, recuerda que como siempre te dejo todos los enlaces en la descripción de este vídeo. Y no olvides que este vídeo no es una recomendación de inversión, tenlo en cuenta. En fin, voy a entrar en mi cuenta. Como podemos ver aquí, a mí me estuvo generando a esta potencia cada 24 horas y me generó un total de 0,00015 Bitcoin. Pues bien, quiero arrancarla de nuevo, en esta ocasión haciendo una mínima inversión, ya sabéis cuál es mi estrategia. Recuerda revisar el vídeo que se llama El secreto que nadie te cuenta sobre las minerías en la nube y así tendrás mucho más claro cuál es la estrategia que yo utilizo con todas estas páginas. En fin, como quiero comprar un minero, voy a venir aquí al apartado de añadir un minero. Una vez aquí voy a bajar, aquí están todos los planes, así que voy a seleccionar el primero que dura 20 días y que da 500 gigahashes por segundo. Vamos a ver qué tal funciona este. Una vez lo he seleccionado, bajo hasta abajo. En mi caso no tengo suficiente dentro de mi balance, así que selecciono depósito desde una wallet externa. Ahora voy a seleccionar la moneda con la que voy a hacer el depósito. En mi caso lo voy a hacer con Dogecoin. Y la cantidad que voy a depositar va a ser la mínima. Para ello le doy a proceder con el pago. Y aquí me está mostrando un resumen, así como la cantidad exacta que tengo que depositar en Doge, en este caso 150,63, y por supuesto a qué dirección de wallet. De modo que selecciono la dirección de la wallet donde tengo que hacer el depósito, la copio, me voy a mi cuenta de Payeer, bajo hasta los Doge, selecciono la opción de Withdraw, pego la dirección de la wallet donde tengo que enviar el depósito y en la cantidad pongo los 150,63 que suponen. Y a mí me va a costar hacer esta operación 156,63. Estoy de acuerdo, así que pulso en Send. Me indica que la transacción se ha realizado correctamente, de modo que vuelvo a Mining One Bitcoin, me dice que está en espera para recibir el pago, voy a ir al dashboard, ahora voy a entrar en el historial de operaciones, voy a bajar, todavía no hay ninguna operación del día de hoy, que es día 7 de marzo de 2023, de modo que vuelvo al dashboard y corto aquí el vídeo a la espera de la llegada de ese depósito en mi cuenta de Mining One Bitcoin durante unos minutos. Y efectivamente, unos 5 minutos después, como podemos ver, ya se ha puesto en funcionamiento. Voy a volver al historial de operaciones, voy a bajar y efectivamente aquí aparece la transferencia recibida desde una wallet externa y la fecha 7 de marzo de 2023. A continuación voy a ir a Running Miners para ver los mineros que están en funcionamiento. Y como vemos aquí, tengo el plan 1 con el depósito realizado en esta fecha y que expira en 20 días. Y aquí iremos viendo el beneficio diario que voy obteniendo. En fin, ya solo me queda esperar a tener la cantidad mínima para realizar un retiro o a que termine la duración del plan. Yo prefiero la primera opción. Y en ese momento haré un vídeo mostrando si he podido retirar o no. Lo dicho, espero que toda esta información te sea de ayuda. Si es así, por favor, dale like, compártela en tus redes sociales y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube, Infoductiva 2. ¡Hasta pronto, Infonauta!